vamos a empezar este curso de serums con ciertas cosas básicas que deben de conocer y no solo recordar un poco el marco teórico, sino también cuáles son sus competencias como centros de primer nivel de atención, ¿no? Porque no todo es referir, hay algunos manejos que se pueden hacer, pero también conocer sus limitaciones. Y de acuerdo a eso, en función al manual de lo que es la guía MINSA para la atención de las guías de salud sexual y reproductiva, las cuales hablan pues de los diferentes centros con las competencias de cada uno, ¿no? Con respecto al control prenatal, tenemos que empezar pues que la atención prenatal debe iniciarse lo más pronto posible. Bien, siempre este control debe ser iniciar, se recomienda pues en el primer trimestre, ¿no? Si es posible con una ecografía genética entre las 11 y 14 semanas. Obviamente que en sus centros no van a tener una ecografía genética, pero al menos pues derivar para un diagnóstico oportuno a un centro de referencia para que se pueda hacer, más aún si esta paciente tiene factores de riesgo, llámese edad materna avanzada, llámese pues problemas pues, crónicos, comorbilidades, hipertensión crónica, diabéticas o antecedentes incluso de recién nacidos con defectos de tubo neural o defectos de la pared abdominal, que es muy frecuente también. Entonces, antes de las 22 semanas generalmente se recomienda 2 atenciones como mínimo, una tercera entre las 22 y 24, una cuarta entre las 27 y 29, una quinta entre las 33 y 35 y la sexta al término. Si ustedes tienen una limitación en cuanto al número de controles prenatales, se recomienda de que sea mucho más frecuente conforme se acerca el término. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de patologías se presentan casi al término de la gestación, ¿no? Y específicamente dentro de ellas las que debemos de tener mucho cuidado es la preeclampsia. Entonces la preeclampsia es lo que más tenemos que saber diagnosticar. Entonces, ¿cuál es el objetivo siempre del control prenatal? El control prenatal tiene como inicio el suplemento con ácido fólico, el primer control prenatal. Bien, ustedes tienen que administrar una dosis de 0.4, ¿no? Diaria como mínimo, y en pacientes con defectos del tubo neural o con antecedentes de recién nacidos con defectos del tubo neural, ¿no? O pérdidas, obviamente, tiene que ser 10 veces más la dosis. ¿Hasta cuándo? Hasta en promedio las 13 semanas, ¿no? Y luego continuar con la dosis normal. Identificar los factores de riesgo. Esta es una función del ginecólogo obstetra, ¿sí? Ahorita con el problema del intrusismo tienen que tener muy en claro que los que determinamos los aros somos los médicos, no puede ser una obstetra, ¿no? Con respeto que se merecen. Recién cuando vemos que la paciente es de bajo riesgo pueden pasar ustedes a derivar el control con la obstetra o la obstetriz, ¿no? Llámese en su caso, y diagnosticar la edad gestacional, la condición materna y fetal, y evaluar pues, la posibilidad de cuáles son las morbilidades o los altos riesgos de esta paciente. Como lo vuelvo a repetir, si es una paciente de bajo riesgo, la paciente ya pasa para un control menor. Si es una paciente de alto riesgo, debe de ser o manejada por ustedes hasta cierta edad gestacional pertinente y luego de eso referida, ¿no? A un centro oportuno para que pueda ser manejada. Primer control, obviamente, tenemos que ver si está realmente está o no embarazada, no va a ser una pseudociesis, ¿no? La primera visita se debe dar en el primer trimestre, siempre, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Determinar la edad gestacional, el grado de salud de la madre, el embrión, ¿no? Antecedente de historia familiar, el antecedente de parto pretérmino. Siempre preguntar en la fórmula de paridad, cuáles son, pues, llámese, las pérdidas, en qué momento, porque si fueron espontáneas, fueron provocadas, el estado de salud bucodental, la situación vacunal, ¿no? Presencia también pues a veces de acoso laboral, de estrés, violencia doméstica, que hay factores de riesgo para que puedan complicar a la paciente, ¿no? La clave de la primera cita debe ser tranquila, ¿no? Se dice que en el control prenatal mínimo un primer control debe demorar de 30 minutos, como mínimo, porque es el momento en que ustedes, ¿no? Como serumistas que van a hacer, tienen que establecer el contacto con la paciente. La paciente se tiene que ser su amiga de ustedes, o sea, pues tienen que conocerlos, tienen que saber, porque con esa confianza que le van a depositar recién van a poder ser más acuciosos en su anamnesis y evaluar los factores de riesgo respectivos y evitar que puedan omitir alguno que sea realmente importante, porque tienen que crear un clima de intimidad. Esta es la historia clínica perinatal, como ustedes pueden ver, ¿no? Acá está el control prenatal, empiezan pues con qué suplementos. Siempre al inicio se prefiere el ácido fólico, ¿no? El hierro se recomienda pues a partir de las 13 semanas, 14 semanas. ¿Por qué? Porque realmente sobre todo el hierro produce estreñimiento y también sobre todo produce náuseas. Entonces, si es que la paciente puede tolerarlo antes, es factible que lo tomen, ¿no? Con el debido pues informe, ¿no? Del paciente sobre los posibles efectos, ¿no? Del uso de hierro. Por lo demás,
¿no? Tiene que hacer pues su examen de orina, su hemoglobina, su test de serológicas, tanto VIH y RPR, el grupo sanguíneo, no se olviden, si es RH negativo también proceder como tal, llenar la fórmula de paridad y ver los factores de riesgo. Con esto ustedes establecen los aros y pasan a evaluar lo que es la cita, ¿no? Y la cita pues es cada 4 semanas o cada mes en las primeras 20 semanas. En la historia clínica, ¿qué es lo que tenemos que ver también? La edad, ¿no? Los antecedentes personales, ya les he mencionado, comorbilidades, antecedentes ginecostétricos, antecedentes genéticos, consumo de fármacos, antecedentes quirúrgicos, alergias y el estilo de vida, ¿no? ¿Cuál es la dieta de la paciente? Ustedes van a tener una serumista, ¿sí? Ustedes que van a ser los médicos, ¿bien? Van a tener una serumista en obstetricia, van a tener un serumista odontólogo, van a tener un serumista o una serumista enfermera, una serumista pues también técnica de enfermería, técnica de laboratorio. Es decir, que hacer un trabajo conjunto, y también hay serum de nutrición. Entonces tienen que mandar, toda la gestante debe ir a una nutricionista para evaluar cuál es su plan de trabajo de dieta, para que de esa manera puedan evaluar cuál es el requerimiento para ella, ¿no? Y sobre todo también el fraccionamiento de las comidas, ¿no? No se olviden que la hiperemesis gravídica es una patología frecuente. Entonces, si la paciente come, por ejemplo, 3 veces al día, se le dice que coma más veces pero en menor cantidad, para que de esa manera no pueda haber una sensación de plenitud y aumente la sensación también de reflujo. Entonces es importante ello. En los factores sociodemográficos, ¿no? La edad materna, ¿no? Extremos de la edad, el número de cigarrillos, el alcoholismo, el nivel socioeconómico, la esterilidad, la historia de aborto a repetición, ¿no? Pues antecedente pues de alguna incompetencia cervical, ¿no? Si le dice pues ha sido parto vaginal, ¿cuánto pesó tu hijo? ¿No? Si ha sido macrosómico, ha tenido alguna complicación, ha habido fractura de clavícula, ha habido prolesión de plexo, parálisis de hombro, ¿no? Pasillo braquial, ¿no? Entonces todo eso tienen que preguntarle, porque a veces la paciente sí fue parto normal, pero al final ella te puede decir, sí, doctor, fue parto normal, pero al final mi parto fue muy complicado, tuvieron que empujar todo para que salga. Entonces esto de ver ya es un factor de riesgo, por algo fue, y más aún si el bebé de repente tiene un peso promedio. Entonces todo eso tenemos que evaluar: el peso, el momento del parto, alguna complicación, cuántos días estuvo hospitalizada, ¿no? Los antecedentes médicos, todas las enfermedades crónicas que ustedes han visto en medicina, tienen que preguntarle, porque eso puede exacerbarse durante el embarazo. Y en el embarazo actual, ¿qué complicaciones durante el embarazo pueden aparecer, ¿no? La edad gestacional, la fórmula de la menorrea, no se olviden la regla de Nagel, ¿no? De suma 7 días y restan 3 meses. Si muchas veces las pacientes no conocen su régimen catamenial, entonces ver por el tamaño uterino, ¿no? El tacto vaginal, si es un tamaño que está menos del pubis, tiene menos de 10 semanas. A la altura de la sínfisis tiene 12, equidistante entre la sínfisis y el ombligo viene a tener 16 semanas, y a la altura del ombligo suele tener 20 semanas. En el examen físico, lo más importante, ver acá la presión, con qué presión está entrando, ¿no? Ver también lo que es la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal en gestantes con más de 20 semanas, y un examen ginecológico de preferencia completo, ¿no? Mamas, ¿no? Ver cómo están los pezones, ¿no? Entonces, y también lo que es la citología, si les corresponde, claro está, ¿no? ¿Por qué? Porque la citología se recomienda. Si por ejemplo la paciente está gestando con 6 semanas y te dice, doctor, al momento, siendo 22 de marzo, tengo 6 semanas, pero mi papá Nicolás me la han tomado en enero, entonces no necesitan repetir la citología, ¿no? Ustedes ya deben de ver su protocolo ginecológico de la COG para ver con qué frecuencia se debe hacer el tamizaje. Laboratorio: si cuenta con un laboratorio en su centro, sería ideal. Los exámenes mínimos acá es un hemograma, su examen de orina, bien, sus serológicas y una glucosa. Es lo mínimo que debe tener una gestante. Lo demás puede faltar, bien, por lo menos un VIH, eso les va a ayudar bastante, ¿no? Y si la paciente es sintomática respiratoria, no se olviden pues de su citología, no, perdón, de su test de BK y todo lo demás, ¿no? Lo que les mencionaba, si la citología todavía está dentro del periodo, así está gestando, se puede postergar. Si no, o sea, se puede tomar la citología como debe ser. Entonces, hasta acá más o menos tenemos una idea del control. Ahora, yo les pregunto, antes de pasar al siguiente tema, ¿cuándo referir a una paciente? ¿Qué les he dicho al inicio? Que las gestantes, ¿no? Que tienen comorbilidades que se pueden exacerbar antes de las 34 semanas, bien, es mejor que se refiera antes de ese periodo. Si ustedes tienen una gestante sin morbilidades, referirla puede ser a las 39-40 semanas. Si tiene comorbilidades pueden ser controladas. Por ejemplo, una paciente que ha tenido
el antecedente de una infección urinaria, ¿no? Tenido como movilidad una infección urinaria, pero aumento suerocultivos en negativo, ¿no? Entonces lo pueden referir a partir de las 37, ¿no? Una gestación a término. Si la paciente ya ha tenido, pues, imagínense, pues es una preeclántica, antecedente de preeclampsia, eso no van a esperar que llegue hasta las 34, 35 semanas. ¿No? Entonces, ni bien ya eleva el riesgo de preeclampsia cuando hay mayor ganancia de peso, y a partir de las 28 semanas ya en teoría deben estar refiriendo a esa mujer, porque ya es una bomba de tiempo y al final se puede complicar, ¿no? Entonces, embarazo gemelar, por ejemplo, eso puede sufrir de amenaza de parto y demás cosas. Entonces, eso tiene que ser referido también a partir de las 28 semanas como mínimo, o perdón, como máximo, ¿no? Si se puede hacer antes, mejor, ¿no? O sea, hay cosas que no pueden ser controladas o no pueden ser manejadas por ustedes y deben de ser controladas en centros de mayor nivel de referencia, ¿no? de capacidad resolutiva. Entonces, hemorragias de la primera mitad del embarazo, no se olviden el cuadro, ¿no? Tenemos lo que es, pues, las definiciones de amenaza de aborto, ¿no? Que es todo sangrado antes de una gestante antes de las 20 semanas, ¿no? El aborto en curso, que puede ser inminente o inevitable, ¿no? El inminente puede ser la membranas íntegras con cambios cervicales, y el inevitable viene a ser la rotura de membranas asociado a sangrado. Luego de eso, que se expulse el aborto consumado, que puede ser completo o incompleto, con la expulsión total o parcial del contenido. Y el aborto séptico, en caso de que existan restos, es un aborto infectado con criterios de sepsis. El punto crucial de manejo es entre aborto retenido y frustro, ¿no? Cuando ya el bebé lleva muerto dentro del útero más de 8 semanas, se cataloga como frustro, y si es menor, un aborto retenido. ¿Y eso por qué? Porque existe, pues, problemas de coagulación, por eso se debe hacer siempre esa diferenciación. Con respecto al aborto retenido, ¿no? ¿Cuándo diagnosticas tú un aborto retenido? Una variante del aborto retenido es la gestación anembrionada, ¿no? Huevo vacío, embarazo anembrionado. En primer lugar, si el saco gestacional mide más de 25 y no hay embrión, es un criterio diagnóstico para un aborto retenido en su variante gestación anembrionada. Si el latido cardíaco no aparece con una longitud coronal larga más de 7 milímetros, como dice en la diapositiva, también es un aborto retenido, ¿no? Y si hay ausencia de latidos, ¿no? En un embrión, también un periodo de 2 semanas, también se debe considerar, pues, un aborto retenido. Entonces, ¿cuál es el manejo en el segundo de un aborto? Ustedes no van a alegrar a la paciente. Ustedes lo mínimo que tienen que hacer es el manejo del aborto incompleto. Pero el aborto retenido es bien fácil, no viene, ¿no? No hay sangrado ni nada, lo puedes mandar para referir. Pero un aborto incompleto, ¿cómo lo vas a manejar? Lo primero que tienes que hacer es estabilizar, porque esa mujer va a llegar sangrando. ¿Bien? Entonces, luego de que haces las medidas de estabilizar a la paciente, colocar tu catéter, tu vía, la posición de cúbito dorsal, no se les ocurra, pues, llevarla sentado de pie, ¿no? Que esté abrigada, porque la paciente, por la cantidad de sangrado, puede estar, pues, con bastantes escalofríos. Y el monitoreo estricto de funciones, acá tiene que trabajar de la mano con su enfermera. Bien, un potencial donante de sangre, ¿sí? Si ustedes tienen que ir buscándole donantes a esta mujer, ¿no? Entonces, no creo que no tengan un laboratorio con su grupo sanguíneo y comunicar a qué sitio lo están refiriendo. Bien, y lo que yo siempre digo, o sea, no es solamente le pones su agüita y la dejas ahí en la mujer, ¿no? Lo que tienes que hacer es ver si es que el sangrado es continuo. Si ves que el sangrado ha parado, bien, si es que ves que el sangrado ha parado, entonces no hay ningún problema. Pero si ves que persiste, no se te ocurra ponerle un tapón. Lo que debes de hacer es meter tu mano para sacar la mayor cantidad de coágulos que puedas, ¿no? Haciendo una palpación bimanual y tratar de sacar los coágulos. Si en buena hora tienes una pinza Fester por ahí, trata de sacar los coágulos del canal cervical, que muchas veces se quedan obstruyendo el cuello y provocan mayor cantidad de sangrado, ¿no? Pero si no, solamente, al menos con tus manos, trata de sacar toda la mayor cantidad de coágulos que puedan estar en vagina. Entonces, eso es una medida muy importante y que muchos seromistas se olvidan, por el amor de Dios, que siempre vemos, pues, cada cosa o cada horror cuando llegan referidas y al final termina siendo otra cosa, ¿no? Entonces, si es una gestante con sangrado, tenemos que ver, ¿no? Confirmar si realmente viene por sangrado y ver si el sangrado es transorificial o se viene en el cuello. Si es perioficial, puede ser una cervicitis, ¿no? Entonces, la estableces, le pones tu vía y retirar siempre los restos del canal. Eso es una cosa muy, pero muy importante. Si ven que esta paciente, pues, tiene sospecha de una sepsis, considerar la profilaxis con ampicilina y gentamicina, al menos con una dosis de ataque de antibiótico, por lo menos hasta que lo pueda referir al centro más especializado. Con respecto al embarazo ectópico, no olvidar, pues, el comportamiento. El embarazo ectópico tiene 2 tipos de comportamientos. El primer comportamiento
viene a ser el comportamiento pues clásico que el embarazo ectópico se rompe. Una vez que se rompe, pues eclosiona el embarazo ectópico, la mujer está, por decirlo así, chocada, ¿no? Porque hay un hemoperitoneo marcado, las funciones vitales están totalmente inestables, ¿no? Y en ese proceso pues tiene la paciente pues que ser operada de manera inmediata. Y el siguiente comportamiento es el comportamiento de plastrón, ¿no? Eclosión ectópico, viene el epiplon, lo encapsula, ¿no? Y se forma un plastrón en el anexo. Suele ser unilateral, ¿no? Ver la hemoglobina, si la paciente está pálida, la paciente puede llegar caminando con un poco de taquicardia, no muy descompensada, y viene con un dolor intenso en el anexo en el cual se ha formado el plastrón. La apendicitis tiene otro comportamiento, no hay historia de retraso menstrual, ¿no? No olvidemos que la beta-HCG en algunos casos, cuando ya el embarazo está totalmente eclosionado, cuando el plastrón incluso es un plastrón frío, que está en varios días, la beta puede ser incluso negativa, y eso nos puede llevar al desvío. Entonces siempre tenemos que corroborarlo con la hemoglobina, porque siempre la hemoglobina suele disminuir, ¿no? Entonces, otro diagnóstico diferencial es la anexitis o la EPI, en la cual la EPI pues suele ser bilateral, ¿bien? Suele ser bilateral. Entonces, y la rotura del quiste folicular que se da en la mitad del ciclo, en la segunda mitad. Son los diagnósticos más importantes, ¿bien? ¿Cuáles son las contraindicaciones del tratamiento médico? Que eso ya lo sabe, que esto es importante pues que siempre se da en las pacientes en las cuales están estables. A una mujer que el embarazo se ha roto es imposible poder dar esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es su función en el serum? ¿Qué es lo que van a hacer? Identificar los signos de peligro. ¿Tiene factores de riesgo para ectópico? ¿Cuáles son? Primero, antecedente de enfermedad pélvica, antecedente de endometriosis, bien, obstrucción tubárica, ¿no? Por otro procedimiento invasivo, ¿no? Y si tiene la sospecha, pues colocar su vía, ¿no? Referir inmediatamente, porque estas pacientes se chocan. Estas pacientes se chocan de manera inmediata, ¿no? Ni se les ocurra estabilizar, tienen que ir estabilizando en el camino, no esperar a que luego de que se estabilice la refieren. ¿Por qué? Porque se puede morir en sus manos, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran tratando de tapar, tienen un caño que tiene dos salidas y traten de tapar o de llenarlo con agua en una salida para que se siga manteniendo, ¿no? el barril de agua se siga manteniendo lleno, ¿no? Teniendo el otro caño abierto. Entonces, mientras que la trompa siga sangrando, va a seguir la paciente descompensándose, y así le pasen sangre, fluidos, se va a seguir descompensando. Por eso le van pasando en el camino y lo refieren cuanto antes, con la alta sospecha de un embarazo ectópico. Y acá lo que tenemos que manejar siempre son los donantes de sangre, chicos. Bien, el manejo de la mola, ustedes saben que hay pues mola, pues enfermedad trofoblástica benigna y maligna. No olvidar con los valores de beta. La beta-HCG es una guía muy importante, porque ya con betas más de 100.000 nos lleva a sospechar que tiene una alta sospecha de malignidad, ¿no? Hay una alta probabilidad de malignidad, y eso es algo que ustedes deben de recordar. Bien, entonces, ¿qué factores de riesgo? ¿Para quiénes le voy a sospechar una mola? La pequeña paciente que tiene antecedente de abortos, antecedente de mola previa, dieta baja en proteínas, ácido fólico, estado socioeconómico bajo y factores genéticos. Bien, ojo que la mola se puede presentar, ¿no? Como el clásico, pues con la ecografía clásica, o también como una neoplasia trofoblástica gestacional. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el centro y hubo una paciente que era referida de Pichanaki por una neoplasia trofoblástica, un coriocarcinoma, que estaba asociado a una gestación no molar. Tuvo un parto y posteriormente la paciente pues tenía la beta positiva y había hecho una metástasis, era un coriocarcinoma posterior a una gestación normal. Son casos muy raros. Por eso, si a la mujer no le viene la regla, ¿no? Y a pesar de que hayas hecho lo que hayas hecho, sigue sin venir la regla, siempre hay que sospechar, y no hay nada en la ecografía, tenemos que pensar en una metástasis, un posible coriocarcinoma. Entonces, el seguimiento, ¿no? El seguimiento básico, porque esto ustedes lo van a manejar luego de que se evacúe, la paciente es contrarreferida, ¿no? Si es contrarreferida, ustedes tienen que hacer la medición de beta. La beta se va a hacer semanal por un mes y luego se va a hacer mensual hasta completar 6 meses. Si ustedes están pensando en una neoplasia trofoblástica gestacional, la vigilancia es hasta 1 año. Entonces, cuando se sospecha de neoplasia trofoblástica, ¿no? Primero si no tenemos nada a la mano, porque a veces no hay ecografía de nada, tenemos que hacer un examen vaginal. Si vemos que hay tejido trofoblástico en la vagina, como si fuera la vagina estuviera friable, entonces ese es un signo pues de neoplasia. Bien, y si hay historia también de tos o expectoración o dificultad respiratoria, ¿no?
Entonces, con respecto a esos hasta ahí, las hemorragias de la primera mitad. ¿Cuál es la enseñanza? Estabilizar a la paciente. Si estás pensando en un aborto, saca los restos del canal, por el amor de Dios. Si estás pensando en un ectópico, estabilízalo, pero en el camino. No esperes estabilizar y luego de que ya se estabilice, recién la refieres. Tienes que estabilizarlo e ir hidratando y pasando tus fluidos, ¿no? Tu poligelina, unas 2 vías, una poligelina y un cloruro. Bien, entonces, hemorragias de la segunda mitad. En hemorragias de la segunda mitad, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ustedes tienen que diferenciar estos 3 diagnósticos. El problema de los serumistas es que no saben diferenciar, ¿no? Refieren a una paciente y ponen aborto completo y al final termina siendo un embarazo ectópico. Entonces tienen que saber muy bien la historia, ¿no? Entonces, placenta previa de DPP y rotura uterina. Placenta previa, ¿en quiénes voy a sospechar? En mujeres granultíparas que son mayores de 35 años, bien, que tienen el antecedente del legrado uterino, endometriosis, cesárea, cualquier procedimiento uterino que pueda producir cicatrices en la cavidad uterina, bien. DPP, paciente con antecedente de DPP es básico, y los trastornos hipertensivos del embarazo. Siempre toda mujer con preeclampsia que viene por dolor abdominal o una irritabilidad uterina siempre sospechar en un DPP. Esto no demuestra lo contrario. Y en rotura uterina, pacientes cesáreas anteriores. Toda cesárea anterior debe ser referida. Máximo pueden controlar hasta las 20 semanas. De ahí tiene que ser referida, porque eso no es competencia de un centro de bajo nivel. Tiene que ser a un hospital. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos que tener en cuenta, no? En placenta previa, lo principal es el sangrado. El sangrado puede ser a cualquier edad gestacional, ¿no? Y sobre todo la placenta es muy difícil de que llegue a migrar a partir de las 32 semanas. Realmente, si ya se observa placenta previa a las 32 semanas, no hay nada que hacer. Eso es casi imposible que pueda migrar. El DPP, ¿no? ¿Qué factores? Como les dije, de hipertensión, la ruptura de membranas y los traumatismos. El comienzo suele ser brusco y el síntoma principal viene a ser el dolor. Los signos, la hipertonía uterina, ¿bien? La hipertonía uterina. Y la ruptura uterina, pues la cicatriz uterina, ¿no? El antecedente es importante porque las contracciones van a cesar. Como les dije, normalmente el fondo es de lo que está más vascularizado, por ende la placenta trata de caminar. Eso se conoce como trofotropismo, ¿no? Si es que eso no ocurre pasadas las 32 semanas, pues significa de que la placenta va a quedar ahí y por lo tanto, esta paciente es probable de que sea una placenta previa. No olvidar que placenta previa con antecedentes cesáreas previas siempre hay que descartar el caretismo, más aún si la placenta se encuentra anterior. Si está anterior es importante que sepan diferenciar y pues incrementa el riesgo para caretismo y basa previa. ¿Cuál es el tratamiento para placenta previa? Terminar la gestación y para ustedes referir cuanto antes, ¿ya? No se les ocurra, por favor, ¿no? No se les ocurra tratar de manejar una placenta previa en su centro de salud, ¿ya? Doctor, acabo de decir la pregunta, pero si tiene una gestación de 20 semanas, no hay historia de sangrado y tiene placenta previa, ¿también la debo de referir? No, generalmente ya a partir de las 28 semanas o 30 semanas ya empieza a haber migración placentaria, por lo tanto, ya si no hay historia de sangrado previo, entonces la puedo referir a partir de esa gestacional, ¿no? Entonces, en el DPP, ¿qué es lo importante? El grado, ¿no? Hay grado leve, moderado y severo según esta clasificación, y pues lo principal es que el grado severo es con feto muerto, el grado moderado es con sufrimiento fetal y el grado leve pues que ha sido una paciente estimulada, ¿no? Siempre toda mujer con sospecha de DPP debe ser referida, ¿sí? Este es el manejo que se hace dentro del hospital, pero este modelo, a ustedes no se les ocurra realizarlo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad resolutiva. Más aún en rotura uterina, toda mujer cesárea anterior, por favor, pasadas las 20 semanas, se les refiéranla. No estén manejando una cesárea anterior en su centro de salud, ¿sí? Entonces, siempre sospechar. ¿Y qué pasa si les llega una cesárea anterior en trabajo de parto? Y por decirles llega en expulsivo, que ese puede ser el caso. ¿Qué pasa si llega una mujer en expulsivo? Si llega una paciente en expulsivo, lo que ustedes tienen que hacer, no cesárea anterior, atienden el parto porque ya no hay tiempo que la refiera, y luego de eso hacer la revisión de cicatriz. Tienen que introducir su mano para tratar de revisar que la cicatriz no haya dehiscencias. Entonces, en primer lugar, tienen que reconocer los signos de alarma y los factores asociados, tanto para DPP, para placenta previa, para rotura uterina. Entonces, si hay mucho sangrado, tienen que estabilizar y referir de manera inmediata. Nunca se les ocurra realizar tacto vaginal, ni menos colocar espéculo. Nadie les va a poner una corona en la cabeza, no, ni una aureola, porque se han portado bien. Estas pacientes se descompensan terriblemente.
Si es que hay shock, tienen que manejarlo como un shock, ¿no? Colocar 2 vías, ¿no? Un catéter, ¿no? Y su oxígeno, estabilizarla, abrigar, considerar también, estimar las pérdidas sanguíneas y los donantes, que eso es lo que se debe de manejar, ¿no? Comunicar al lugar de referencia, que incluso deben de llevarlo cuanto antes. A veces muchas referencias ni siquiera son coordinadas, la paciente llega de frente y está en todo su derecho, porque la prioridad de la atención en la emergencia, chicos. Nosotros no podemos prescindir de estar, a veces por temas burocráticos, por temas de papeles, ¿no? De que un diagnóstico como este se nos escape de las manos. De esa manera también vamos a evitar las muertes maternas que tan frecuentes son en estas zonas. ¿Por qué? Por el difícil acceso, por la falta de manejo y muchas veces por la falta de insumos. Entonces, ni bien ustedes con un buen diagnóstico por lo menos pueden ayudar para que estos casos no se presenten tan seguido, y si se presentan puedan ser manejados de manera oportuna. Gracias.